Hay victorias que pasan a la historia. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando Egipto enfrentó a Nueva Zelanda en el Mundial de 2026. Porque lo de esa noche no fue solo un triunfo 3-1, ni solo una remontada, ni solo otra gran actuación de Mohamed Salah. Fue el fin de una espera de 92 años. 92 años. Desde su primer mundial en 1934 hasta el verano de 2026, Egipto nunca había ganado un partido mundialista. Pasaron generaciones enteras. Jugadores fueron leyendas. Técnicos iban y venían. Se jugaron torneos y se olvidaron. Pero el primer triunfo no llegó hasta esa noche. Pero lo hermoso de la historia es que la historia no llegó fácil. La historia quiso poner a prueba primero a Egipto, porque llegó al partido sabiendo que la oportunidad era enorme. Tras empatar con Bélgica en la primera fecha, un punto importante, pero insuficiente. Al mismo tiempo, Nueva Zelanda venía de un vibrante empate ante Irán, así que ambos llegaron con un punto y viendo su oportunidad. Y hay un detalle bonito antes del partido, porque Egipto y Nueva Zelanda no suelen enfrentarse. El primer duelo fue en los Olímpicos de Londres 2012. Ese partido terminó 1-1. Y 12 años después, volvieron a verse en la Egyptian Capital Cup. En 2024 Egipto ganó 1-0. Así que, antes del duelo mundialista, Nueva Zelanda nunca había vencido a Egipto. Pero Egipto tampoco había ganado nunca en un mundial. Y eso volvió el choque muy distinto, porque cada equipo buscaba un tipo diferente de historia. El último duelo entre ambos fue el 22 de marzo de 2024 en El Cairo. El partido fue de la Egyptian Capital Cup. Egipto ganó 1-0. Entonces, el único gol lo marcó Mostafa Mohamed de penal al minuto 29. Fue un partido bastante parejo, pero Egipto logró cuidar su ventaja hasta el silbatazo final. Y lo más extraño era que ambos equipos buscaban casi lo mismo. Su primer triunfo mundialista. Eso significaba que, antes de empezar, estaba claro que la historia solo sonreiría a un lado. Y desde los primeros minutos Nueva Zelanda empezó de forma sorpresiva. Confianza, valentía y balones largos peligrosos para la defensa egipcia. En cuanto a Egipto, entró al partido con cierta cautela. Tal vez por la importancia del juego, tal vez por la presión, tal vez por sentir que la historia misma estaba a solo 90 minutos. Pero lo único seguro era que el arranque no fue egipcio. Llegó el golpe. Finn Suman, la pelota a la red. 1-0 para Nueva Zelanda. Y de pronto todo el estadio se congeló y el sueño del que todos hablaban empezó a alejarse. Porque Egipto no perdía un partido cualquiera. Egipto perdía un partido que podía ser el más importante de su historia en los mundiales. Y lo más duro fue que el primer tiempo casi terminó con ese marcador. Eso significaba que Nueva Zelanda fue al vestidor ante la historia. Un primer triunfo mundialista y la primera gran sorpresa del grupo. Y aquí hay una pequeña ironía. Nueva Zelanda soñó en el primer tiempo y Egipto la despertó en el segundo. Porque lo que pasó tras el descanso fue totalmente distinto. La selección egipcia salió al segundo tiempo como otro equipo. Más presión, más velocidad, más confianza. Y, sobre todo, la presencia de un jugador llamado Mohamed Salah. Porque a veces, cuando los grandes equipos necesitan un gran momento, buscan a un gran jugador. Y Salah estaba listo. Pero antes de Salah, hubo otro héroe. Mustafa Siko el hombre. Muchos quizá olviden su nombre por lo que pasó después. Pero él fue la chispa que encendió todo. Porque sin el empate, tal vez toda la historia nunca se habría completado. Siko puso el 1-1. Y de pronto el partido volvió a nacer. La afición egipcia revivió y la confianza volvió a los jugadores. En cuanto a Nueva Zelanda, empezó a sentir que todo se le escapaba de las manos. Y desde ahí comenzó el show de Mohamed Salah. El hombre que llegó al torneo sabiendo que todas las miradas estaban sobre él, que la gente esperaba algo grande y que podía escribir su nombre en una de las páginas más importantes del fútbol egipcio. Y cuando Egipto más lo necesitaba, apareció. Salah marcó el 2-1, el gol de la ventaja. Y la remontada se completó. Pero más importante que el gol fue la sensación de que todo el partido había cambiado mentalmente. Egipto ganó confianza, Nueva Zelanda se puso nerviosa y la diferencia entre ambos equipos quedó clara. Y hay algo que debe decirse. Imaginen ser Mohamed Salah, sabiendo que millones de egipcios están frente a sus pantallas esperando el primer triunfo mundialista de su país. Mucha presión, pero Salah jugó como si lo disfrutara. Marcó y creó ocasiones. Y participó en casi todos los ataques peligrosos. Y si alguien recuerda este partido en unos años, lo verá como uno de los más importantes de Salah con la selección egipcia. Pero Egipto no se conformó, porque el equipo sabía que el 2-1 era un marcador peligroso. Un gol podía meter de nuevo a Nueva Zelanda y un gol podía arruinarlo todo. Y por eso llegó el tercer gol. Trezeguet, la pelota a la red,
3-1. Y solo entonces la afición egipcia empezó a creer. La gente empezó a mirar el reloj, no por miedo, sino esperando. Esperando el silbatazo final, esperando el momento histórico, esperando el momento que todo Egipto esperaba desde 1934. Y si alguien dice que fue solo una remontada, los números cuentan otra historia. Porque tras el primer gol, Egipto tomó el control por completo, subió la posesión, crecieron las ocasiones y siguió la presión, mientras Nueva Zelanda retrocedía paso a paso. Y la verdad es que Egipto jugó uno de sus mejores segundos tiempos de los últimos años. Y quizá ese fue el punto más importante, que el equipo no se derrumbó tras empezar perdiendo. Al contrario, respondió, remontó y ganó. Y a veces eso importa más que la victoria misma. Y aquí hay una hermosa ironía. Antes del partido, Egipto y Nueva Zelanda buscaban su primer triunfo en un mundial. Después del partido, Egipto celebró y Nueva Zelanda volvió al punto de partida, como si la historia solo tuviera lugar para un equipo. Y lo mejor es que esta victoria no solo trajo historia, también trajo el liderato del grupo. Porque en la misma jornada, Bélgica e Irán empataron y de pronto Egipto quedó primero. Imaginen, un equipo entró a la jornada buscando su primer triunfo mundialista y salió como líder del grupo. Solo 90 minutos lo cambiaron todo. Y hay un número donde debemos parar. 92 años, de 1934 a 2026. 92 años completos entre la primera participación de Egipto en un mundial y su primera victoria. 92 años de espera. Y solo eso ya hace que esta noche sea distinta de cualquier otro partido. Porque no hablamos solo de 3 puntos ni solo de un partido de fase de grupos. Hablamos de una maldición histórica que terminó, de una página que por fin se cerró. Toda una generación que escribió su nombre en la historia. La generación de 1930 no pudo. La generación de 1990 no pudo. La generación 2018 no pudo. Pero la generación de 2026 sí lo hizo. Y, curiosamente, el primer punto que Egipto logró en un mundial en 1990 fue con Ahmed Shobeir en el arco. Y ahora los primeros 3 puntos llegaron con su hijo, Oba. Y hay una última pequeña ironía. Nueva Zelanda estuvo a 45 minutos de hacer historia y Salah a 45 minutos de arrebatársela por completo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y también hubo un momento muy bueno. Lo noté en el partido ante Bélgica. Hubo un choque con Ahmed Syed Siso y Hossam Hassan fue a explicarle al árbitro y lo abrazó para que lo entendiera. Así que parece que trajeron a un árbitro emiratí para que Hossam Hassan pudiera hablarle en árabe y facilitar todo. Y también hay otro punto que creo que muchos notaron. Tras la lesión de Hossam Abdelmeged, hubo un cambio y entró Mohamed Abdelmunem, aunque Egipto ya había agotado sus cambios. Esta es una nueva regla del mundial. Cada equipo tiene 5 cambios, pero en caso de golpe en la cabeza o conmoción, se permite un cambio extra de emergencia. Y eso fue exactamente lo que pasó con el ingreso de Abdelmunam. Y por eso, Nueva Zelanda también recibió un 6º cambio adicional. Y si alguien dice que fue solo una remontada, los números mostraron que Egipto mereció ganar. Egipto hizo 19 remates en todo el partido contra solo 10 de Nueva Zelanda. Egipto tuvo 7 tiros al arco, contra solo 5 de Nueva Zelanda. Egipto tuvo 56% de posesión contra 44% y completó 476 pases exitosos contra solo 366. Del equipo de Nueva Zelanda, la precisión de pase llegó a 88% ante 82%. Es decir, Egipto no ganó solo por la remontada. Egipto fue mejor en casi todos los aspectos del partido. Y hasta en lo físico, Nueva Zelanda cometió 14 faltas contra solo 8 de Egipto. Recibieron 2 amarillas mientras Egipto se fue con solo una. Tras el golpe del primer gol, Egipto controló el partido en casi todo. Y los números confirmaron lo que la afición vio con sus propios ojos, que el segundo tiempo fue totalmente egipcio. Y al final, la gente quizá recuerde que Egipto venció 3-1 a Nueva Zelanda. Pero la verdad es que esta noche fue más grande que un simple resultado. Fue la noche en que terminó la espera de 92 años. Una noche en que Egipto remontó. Una noche en que Salah brilló. Una noche en que Zico y Trezeguet escribieron su nombre en la historia. Y una noche en que Egipto pasó de buscar su primer triunfo a liderar su grupo en el Mundial. Y también porque hay nuevas cifras. Hasta ahora, y hasta grabar este episodio, Egipto es el equipo árabe y africano más goleador del torneo, con más goles que cualquier otro equipo árabe o africano. Y por eso, tras tantos años, cuando alguien pregunte cuándo logró Egipto su primer triunfo mundialista, la respuesta será la noche en que convirtió el 1-0 de Nueva Zelanda en una remontada 3-1. Y en la noche en que por fin terminó la espera de 92 años.